Soy el padre Mauricio Segovia de la Diócesis de Buenos Aires, de la Iglesia Católica Apostólica Argentina no romana. A través de estos videos institucionales queremos presentar a ustedes qué es la Iglesia Argentina, presentar sus posturas teológicas respecto de ciertos temas y fundamentalmente el mensaje reformador de San Carlos de Brasil, de Monseñor Carlos Duarte Costa. La Iglesia Católica, Apostólica y Argentina no es una congregación religiosa o un movimiento nuevo dentro de la Iglesia romana. Es una iglesia y una estructura eclesial diferente, pero que es parte de la misma Iglesia de Cristo. Las iglesias de Oriente, conocidas popularmente como iglesias ortodoxas, la Iglesia de Inglaterra y las iglesias que pertenecen a la Comunión Anglicana, la misma Iglesia romana y aquellas iglesias que recibimos la sucesión apostólica de Monseñor Carlos Duarte Costa, San Carlos de Brasil, formamos parte de la única Iglesia de Cristo. La Iglesia es la sociedad de los bautizados. Todos aquellos que hemos recibido válidamente el bautismo somos miembros de la única Iglesia de Cristo. El problema radica en que algunas estructuras eclesiales, algunas iglesias, han ido perfilando, han ido desarrollando el concepto de que son la única. Y esa es la causa de la aparente división que existe dentro de la Iglesia cristiana. La Iglesia Católica, Apostólica y Argentina justamente intenta seguir esa reforma de San Carlos de Brasil. Carlos Duarte Costa era obispo de la Iglesia Católica Romana, de la diócesis de Botucatu, en Brasil. Ya en los años 30, la década de 1930, en su visita a Roma, en ese momento estaba el Papa Pío XI, obispo de Roma, le presentó un proyecto de reforma de la Iglesia en base al apostolado que él mismo estaba desarrollando en su diócesis en Brasil. Obviamente ese proyecto no fue escuchado en ese momento y su compromiso con los más humildes, su compromiso con la reforma de la Iglesia, lo fueron llevando necesariamente a organizar una estructura de Iglesia nacional donde poder aplicar dicha reforma. De allí nace la Iglesia Católica, Apostólica y Brasilera, que queda formalmente organizada el día 6 de julio de 1945. Monseñor Duarte Costa, San Carlos de Brasil, para sus hijos, transmite válidamente el sacerdocio en su plenitud, el episcopado, a por lo menos 8 presbíteros y participa como co-consagrante en la ceremonia de consagración episcopal de otros tantos obispos. De esa manera se transmite válidamente el sacerdocio. Algunos hermanos nuestros, con cierta ignorancia teológica, muchas veces impugnan esta sucesión apostólica. No han entendido bien cuál es el alcance de esta realidad teológica que es la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la transmisión del sacerdocio de Cristo que el mismo Cristo confirió a los apóstoles en la noche de la última cena, cuando parte el pan y se los da, luego pasa el cáliz, ese pan y ese vino se transforman en su cuerpo y en su sangre, y les dice: haced esto en conmemoración mía. Los ordena sacerdotes. Cristo establece una triple jerarquía sacerdotal que es la encargada de transmitir la gracia y la bendición de Dios. Los apóstoles a su vez transmitieron a otros esta potestad, este sacerdocio cristiano, en su plenitud. Ya en el siglo II,
En el año 107 encontramos en una carta de San Ignacio de Antioquía claramente establecido la jerarquía entre obispos, presbíteros y diáconos. Esa jerarquía ha ido transmitiendo esa potestad recibida de Cristo a lo largo de los siglos hasta hoy. De manera que los obispos son sucesores de los apóstoles. Cuando un presbítero empieza a ser obispo, cuando otro obispo le impone las manos y lo consagra. La designación de un presbítero como obispo de tal o cual iglesia particular no implica necesariamente que ya sea obispo. Algunos hermanos confunden estos conceptos y piensan que el garante de la sucesión apostólica es el obispo de Roma. Eso no es así. Aquellas iglesias locales, diócesis, que siguen al obispo de Roma como su cabeza, reciben la designación del obispo. Pero el orden sagrado, el sacerdocio en plenitud, el episcopado, lo recibe aquel obispo que le impone las manos y que lo ordena como obispo, ¿sí? Es importante hacer esta distinción, porque hay hermanos nuestros que dicen, bueno, ustedes, como no están en comunión con el obispo de Roma, su sucesión apostólica no sirve o no vale. ¿Sí? Son dos cosas bien diferentes, el poder de jurisdicción, la designación, y otra cosa es el poder sacramental, lo que confiere la consagración episcopal. Nuestra Iglesia Nacional recibe esa sucesión apostólica de Monseñor Carlos Duarte Costa, San Carlos de Brasil. En el año 1970, el padre Leonardo Mauricio Domínguez, un ex capellán militar, sacerdote católico romano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, siguiendo el mensaje e inspirado en la reforma de San Carlos de Brasil, decide organizar nuestra Iglesia Nacional. Se le unen sacerdotes y fieles. Ante la necesidad lógica de tener un obispo para transmitir el sacerdocio y para la celebración posterior de los sacramentos, especialmente la Santa Misa, es enviado a Brasil y en la Catedral de Río de Janeiro, en la Catedral de Santa Ana y la Virgen Niña, la misma catedral de Monseñor Carlos Duarte Costa, allí recibe la consagración episcopal, ¿sí?, en el año 1972, de manos de don Luigi Máscolo, que era obispo de la Iglesia Católica Brasilera. Nuestra sucesión apostólica es directa. A su vez, Monseñor Leonardo Mauricio Domínguez transmitirá el episcopado, ¿sí?, al que fuera su obispo auxiliar, Monseñor José Tenca, en el año 1980, y luego de fallecido Monseñor Mauricio Domínguez, Monseñor José Eugenio Tenca Rusconi, obispo de San Fernando, tomará su lugar como arzobispo primado, y en el año 1995 va a consagrar al que fuera su auxiliar en ese momento, Monseñor Luis Bergonzi Moreno, nuestro actual obispo diocesano, ¿sí?, y arzobispo primado de nuestra Iglesia Nacional. De manera que no hay dudas acerca de la validez de nuestro sacerdocio y de nuestros sacramentos. El mismo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en la declaración Dominus Iesus del año 99-2000, dice claramente: donde hay episcopado válido y Eucaristía válida, hay iglesia.